Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy el Santo Evangelio de San Juan nos habla de la resurrección de Lázaro. Les invito a que busquen su Biblia y juntos descubriremos este milagro de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Bendice grandemente a quienes lo escucharán. Haz que tu palabra crezca y muchos de nosotros saldremos de ese sepulcro que aún nos tiene atado en este mundo. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos de 1 al 45. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con su perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír, Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios y el Hijo del Hombre será glorificado. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y tú quieres volver allá. Jesús les contestó: ¿no tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Después les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero yo me alegro por ustedes de no haber estado ahí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlos por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir
a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado y yo sabía que siempre me escuchas. Pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, por este hermoso evangelio que hoy hemos escuchado. Veamos a nuestro Señor Jesucristo en el versículo más corto de la Biblia, que es San Juan 11:35. Y Jesús lloró por Lázaro, porque Jesús quería, como dice el versículo 5 del mismo evangelio, dice Jesús quería mucho a Marta, a María y a Lázaro. Por eso el Señor se conmueve y llora por Lázaro. Y sigue contándonos el Evangelio que
En el versículo 4 del mismo Evangelio dice, al oír Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Lázaro había enfermado y había muerto. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y caminamos en la verdad. Entonces se manifiesta la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros reconocemos nuestra mediocridad de pecado y volvemos a Él. A que nos sane. Y por eso hemos visto esos milagros. Cuando algunos hermanos comparten según la vida que hayan tenido y cómo el Señor ha ido ayudándolos en su nueva vida, porque es volver a nacer y creerle a nuestro Señor Jesucristo que es posible vivir cristianamente aún en este siglo. ¿Por qué lo dice el Señor de esta manera? Iremos nosotros tratando de ir meditando este pequeño evangelio en unos cuantos versículos de este evangelio para poder nosotros comprender y creerle al Señor que si nosotros somos obedientes y justos al Señor, tendremos una resurrección. Pero para eso tenemos que apartarnos del pecado. Y entonces dice, cuando llegó Jesús, el versículo 17 dice, pero primero vamos a ver esto, el miedo que nos hace alejarnos de Dios. El miedo a la crítica, el miedo a que nos señalen. Y quizás ustedes han escuchado que les han dicho ya, pareces santo, pareces el sacerdote o pareces una monja porque estás metido solamente en la iglesia. Y por eso, allá en Tomás, apodado el mellizo, dice, entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. El miedo a perder la vida, el miedo de anunciar el evangelio y que nos critiquen. Pero hoy el Señor nos da este gran mensaje. Cómo Él, de esta muerte, deja ver su poder y su gloria. Por eso hoy dice, en el versículo 17, cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y en el 20 dice, apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Mientras María permanecía en casa. Eran las hermanas de Lázaro. Estaban con ese dolor de haber visto a su hermano morir. Pero vean la reacción de Marta. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No es lo mucho que a nosotros nos pasa? Si el Señor estuviera aquí, no me pasara nada. Si el Señor hubiera ido conmigo, no me hubiera pasado nada. Por eso Marta dice,
dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta responde: yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos el último día. El Señor sabe que vamos a resucitar, pero que llevaremos ese juicio que nosotros vamos a afrontar ante nuestro Señor Jesucristo, ante Dios Padre Todopoderoso, según nuestra vida como haya sido. Si realmente nos hemos convertido hoy en el Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero primero vamos a creerle al Señor. Si el Señor dice: yo te resucitaré, pero que tienes que creer, ¿qué debo de creer? La palabra, lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo en San Juan 6:54 nos dice: el que coma mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Crees esto? Dice el Señor. ¿Y cuántos hermanos no creen? ¿Cuántos hermanos no se han ido de la iglesia por no creerle a nuestro Señor Jesucristo? Porque el Señor nos da ese espíritu de vida. A veces sabemos muchos hermanos que aunque estemos dentro de la iglesia católica, hemos muerto espiritualmente. Nos asomamos a la parroquia solamente en los eventos como Semana Santa, la Navidad, a algún muerto o alguna quinceañera, algún matrimonio donde nosotros vayamos. De ahí, pues nos desaparecemos. Pero hoy el Señor, en la primera lectura de Ezequiel 37, 12 y 14, es bien claro en hablarnos a nosotros hoy. ¿Queremos resucitar con Cristo? Entonces, escuchemos lo que el Señor hoy nos quiere decir a través del profeta Ezequiel. Por eso profetiza a través de las Escrituras, compartiendo esta enseñanza, que no es mía, sino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso profetiza: les dirás esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. ¿Cuál es nuestra tumba hoy? O en otras palabras, ¿cuál es ese pecado que no nos deja salir de esa tumba? Que queremos estar ahí. Y dice el Señor que Él hoy nos quiere levantar y nos quiere traer de vuelta a la vida. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Cuando nosotros reconocemos que nuestro Señor Jesucristo puede y tiene el poder para cambiar nuestra manera de vivir. Pero si nosotros nos dejamos amar y corregir por nuestro Señor Jesucristo, a través,
conociendo las Escrituras. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice, palabra de Yahvé. Si nuestro Dios lo dice, porque así va a ser. Y si nosotros leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a descubrir. Entonces, ese espíritu que se nos ha dado desde el bautismo, desde que nos hemos confirmado y a través de ir obteniendo nuestros sacramentos, vamos creciendo. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero tenemos que nosotros descubrir a través de las Sagradas Escrituras. Por eso dice el Señor, el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Dice hoy nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el 35 dice del Evangelio, San Juan 11, 35 dice, y Jesús lloró. Hoy llora Jesús por nosotros. Sí, porque no queremos salir de esa tumba. Queremos estar viviendo en ese pecado de la fornicación, de la unión libre, de no recibir nuestros sacramentos, de apartarnos de la Iglesia Católica y de irnos a una secta protestante. Hoy Jesús llora nuestra falsedad cristiana por no querer creerle al Señor que Él es la vida, y que Él nos va a resucitar, pero si nosotros creemos. Por eso el Evangelio sigue diciendo a nosotros, en el versículo 32, nos habla de María. Al llegar, María, la que le había ungido los pies a nuestro Señor Jesucristo. Y sus cabellos, como dice el versículo 2 del mismo Evangelio. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos su hermano. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo, pero que había muerto. Entonces, al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, miren hermanos, lo hermoso es de darnos cuenta y de nosotros buscar a nuestro Señor Jesucristo. De ir a Él, no ir a nadie más, sino buscarlo a Él. Y dice el Señor Jesucristo que Él es la vida. Y el que cree en Él no morirá para siempre. ¿Crees esto? Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Se había conmovido nuestro Señor Jesucristo, porque también no habían creído que el Señor podía resucitar a Lázaro. También se conmueve, porque amaba a Lázaro, amaba a Marta y a María. Por eso el Señor
hoy nos anda a nosotros invitando para que vayamos más allá. Como Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Lo mismo que María. Pero María se postra ante el Señor. Mientras que Marta, ella quiere que su hermano Lázaro no hubiera muerto y que Dios le podía dar vida, pero que ella creía que era después. Mientras que María se postra delante del Señor y cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente. Por eso hoy la segunda lectura de Romanos 8 al 12 dice, por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que vivimos cometiendo el pecado, que a pesar que lo escuchemos, no queremos obedecerle al Señor Jesucristo, lo que Él mismo nos enseñó para vivir en gracia y tener ese Espíritu de Dios. Entonces, dice el Señor, por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, los que no se quieran casar, los que quieran robar, mentir, pues se le están fallando a nuestro Señor Jesucristo, porque no han querido dejar ese pecado y siguen ahí. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Para nosotros, que hoy hemos conocido al Señor y que nos hemos ido alejando del pecado para llevar una vida de gracia, entonces, 1 Corintios 3:16 nos dice claro, ¿no saben que son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, en ustedes. Pero muchos de nosotros desconocemos que tenemos el Espíritu Santo. Y por eso el diablo fácilmente nos va tocando. Pero el Señor dice que el Espíritu Santo es el que recibimos y el que nos mantiene desde la fe, habita en ustedes. Y es lo que hoy el Señor nos enseña a nosotros. Los judíos, entonces sigue diciendo Romanos, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tuviera el Espíritu, éste no le perteneciera. Por eso, los que no quieren recibir el Espíritu Santo, los que destruyen su cuerpo, los que se destruyen en el pecado, el Señor dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Nosotros somos ese templo sagrado, pero si nosotros lo manchamos,
Entonces, Cristo no vive en nosotros. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte, a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Por eso es que en San Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Cuando nosotros vamos a misa y tomamos el cuerpo de Cristo, nos vamos santificando. Porque lo que el Señor quiere que nosotros seamos santos. Como dice Primera de Pedro 1:15. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. A eso nos invita el Señor hoy. Para llegar a esa resurrección tenemos que anhelar una vida de santo y trabajar en ella para alcanzar la santidad. Entonces dice el Señor en el versículo 40, Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y muchos de nosotros aún seguimos dudando. ¿Por qué? Nos falta conocer a nuestro Señor Jesucristo con las Escrituras. Por eso muchos tienen miedo a la muerte, porque no saben lo que les espera. Pero San Juan 14:1 en adelante dice, no se turbe, no se preocupen, crean en Dios, en ese que hoy nos está diciendo a nosotros que Él nos va a resucitar, como a Lázaro, cuando le dice, levántate. Y crean también en mí, en nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, donde Él nos va a estar esperando cada día. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. El Señor nos tiene preparado un lugar, pero para eso tenemos que creer, tenemos que ser obedientes, ser justos a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean lo que dice Jesús en el versículo 39. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. ¿Cuántos de nosotros dudamos que podemos ayudar a otros hermanos? Y lo primero que nos entra es la negatividad de decir, ya se perdió, ya no tiene solución. Perdemos la esperanza, pero nuestro Dios no. Por eso el Señor nos ha dado ese espíritu para que nosotros permanezcamos siempre fieles al Señor para ir evangelizando con su palabra de Él. Porque si nosotros lo hacemos, hermanos, mire lo que dice el versículo 45. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Hoy nosotros somos discípulos de Él y tenemos que llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todos los rincones. Ese es el trabajo de nosotros. ¿Por qué? Porque en el Salmo 130 de hoy dice, desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos pongan atención al clamor de mi súplica. Pero, como dice hoy el Evangelio,
de San Juan, capítulo 11, versículo 26, 25, lo vamos a leer, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Tenemos que hoy creerle a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en 2 de Corintios 5, 1, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, si nosotros llegamos a morir, Dios nos tiene reservado un edificio, no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos, a donde nosotros volveremos. Por eso suspiramos y anhelamos el día que nos ponga esa morada celestial por encima de la actual. Hoy el Señor quiere que nosotros resucitemos, pero nosotros llegaremos a esa resurrección que el Señor nos ha prometido en el Evangelio de San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Por eso, hermano, vayamos a la Santa Misa y recibamos a nuestro Cristo, a Jesús resucitado, para que habite en nosotros. Que el Señor te bendiga, te ayude y no olvides de rezar por el Padre Paul y por nuestro diácono Gilberto.